Bienvenidos a su programa Generando Fe a través de nuestro canal de Vida TV. Estamos generando esa medida de fe en ustedes para que vaya en aumento y queremos que su crecimiento espiritual con el Señor sea mayor. Sabemos que la palabra también habla de ciertos enemigos de la fe, esos enemigos los cuales entran allí y hacen que nuestra fe mengue, que nuestra fe vaya en descenso, y nosotros necesitamos estar alertas y saber cuáles son estos enemigos. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de la preocupación. Exacto, así es. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos de Generando Fe por Vida TV Play. Y bueno, estamos gozosos porque estamos comenzando el año 2023 de la mejor manera. Estamos compartiendo la palabra de Dios, como decía mi esposa. Nuestra intención es que por medio de la palabra podamos, tanto ustedes como nosotros, desarrollar una medida de fe mayor, ¿no? ¿Necesaria para qué? Para enfrentar a estos enemigos de la fe que hemos estado individualizando y que tal vez sabemos que existen, pero no los conocemos tan a profundidad. Entonces es necesario que conozcamos no solamente el problema, sino que también veamos por medio de la palabra de Dios el antídoto para contrarrestar a estos enemigos que nos hacen bastante daño en la vida. Así que les invitamos a que se coloquen cómodos y estamos desarrollando este tema que se llama Enemigos de la Fe, hoy con la preocupación. Así es, y es que todos hemos pasado por preocupaciones. Yo creo que ninguno nos salvamos de esto, ¿no? Hay preocupaciones mínimas, preocupaciones pequeñas, así como preocupaciones muy grandes. Pero ¿cómo sabemos o cómo se manifiestan estas preocupaciones en nuestra vida? ¿Cómo sabemos que estamos con este enemigo, que él nos está atacando en un momento determinado? La preocupación. Bueno, la preocupación en nuestras vidas se desarrolla mediante circunstancias a nuestro alrededor, ¿no? Cuando por lo menos existe una circunstancia económica que requiere de un esfuerzo en nuestras vidas, como siempre, y la economía es un factor, yo creo, que nos atañe a todos, ¿no? Y este elemento puede generar en nosotros una preocupación mayor. El estar preocupados, vamos a aclararlo desde un inicio, estar preocupados no es que sea malo, no es malo que tú te preocupes. En la preocupación es como una alerta que te ayuda a caminar y lo que está mal es que la preocupación domine la mayoría de tus pensamientos, domine tu vida, que hasta te quite el sueño, que te produzca ciertos ansiedad, estrés, como lo vamos a hablar más adelante. Pero entonces, con respecto a la pregunta que tú me acabas de hacer, la preocupación llega a nuestras vidas de diferentes áreas. Miren lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 30, dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es decir, que el Señor Jesucristo le está dando una connotación mayor a nuestras vidas que inclusive a todo lo que Dios mismo creó, ¿no? Entonces Él nos coloca a diferenciar. Dice, pero miren lo que sucede en la naturaleza, y lo podemos ver en los dos versículos que continúan. Dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, que cuando nosotros nos dejamos que la preocupación domine nuestras vidas, nos volvemos como los gentiles. Y los gentiles, la palabra de Dios nos los muestra como personas que son que han desechado a Dios, que no tienen a Dios como primera opción en sus vidas, sino que viven de una manera egocéntrica, de una manera... No conocen a Dios y buscan la manera de solucionar todas las circunstancias de sus vidas, trayendo en ellos, un bienestar, el hecho de desarrollar una actividad económica o desarrollar una profesión, cualquiera de estas cosas, que no están mal, pero cuando se colocan en primer lugar, pues
por supuesto que Dios es un Dios celoso, un Dios que no comparte su gloria con nadie y de una u otra manera nuestras acciones generan una consecuencia, la separación es una consecuencia que por supuesto en nuestras vidas nos hace como identificar, y Dios mismo a través de esas consecuencias nos hace saber que necesitamos darle a Dios el primer lugar. Entonces, la situación económica puede ser una de las circunstancias. Otro ejemplo que vemos en la palabra de Dios, una mujer que dice la Biblia que tenía más de 12 años, ¿verdad? En la salud. En la salud. Tenía más de 12 años con un problema de salud terrible, un flujo de sangre que no paraba. Dice la Biblia que había gastado todo en médicos, todo su dinero, todos sus ahorros, además de vivir un rechazo social, además de vivir muchas cosas. Esta mujer padeció y tuvo en ella una preocupación por más de 12 años hasta que encontró a Jesús, pero claro, el resultado lo vemos y qué bendición, el milagro muy bonito, pero fueron 12 años que ella vivió prolongando su preocupación, sus niveles de estrés, de ansiedad, ¿cómo serían? También vemos, por ejemplo, otro contexto como el de José en lo social, un joven que nace con un llamado de Dios específico para hacer algo, para bendecir al pueblo de Israel, Dios protegiendo siempre a Israel y levantando hombres en momentos oportunos, ¿verdad? Como eso el Señor lo sabe hacer. Entonces trae a José y vemos cómo desde el inicio sus hermanos le hacen toda la guerra, lo venden, lo tienen en una cisterna, lo hacen pasar por muerto ante su papá, lo venden como esclavo, llega a las casas de Potifar, lo encarcelan, pasa por un contexto tremendo, después pasa todo el rollo después cuando medio está asomándose, que está haciendo las cosas bien, viene y se mete en líos con la esposa de Potifar y lo engañan y también vuelve a entrar en la cárcel y bueno, pasan muchas cosas hasta que por fin él sale de todo esto y llega a donde Dios realmente lo quería tener, pero pasa un proceso, ¿no? Entonces vemos que no solamente las preocupaciones en nuestras vidas suceden solamente por lo económico, sino también por la salud, también en el roce interpersonal, en lo social, en muchas áreas de nuestras vidas que generan en nuestro corazón preocupación, ansiedad, estrés, que nos quitan el sueño, que nos quitan las ganas de salir adelante. Muchas personas jóvenes hoy en día sus facciones físicas se han envejecido de una manera tal, y no es porque sean viejas, sino porque la preocupación en sus vidas es tan que ellos no han sabido canalizar, no han sabido llevar a Cristo esto, y ha hecho que hasta su cuerpo somatice todas estas situaciones que se viven en su alma, ¿no? Así es, incluso hasta en el futuro, ¿no? Hay personas que desde este momento ya están preocupadas por lo que va a pasar en 10 años, en 15 años, y qué voy a hacer, cómo voy a resolver, Exacto. dónde voy a vivir. Y recuerdo una anécdota con una amiga que me dice, ¿y cómo están en Venezuela? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están las cosas allá para comer, para todo esto? Y yo digo, bueno, no, el Señor, la provisión de Dios, día a día, no nos hace falta nada. Y yo le pregunto, ¿es que piensas regresarte a nuestro país? Y ella dice, no, porque es que el niño mío está pequeño y el tema de las universidades allá. Y yo digo, pero, oye, o sea, ¿cuántos años tiene el niño? Y ella me dice, no, 3 años. Imagínate eso, o sea, 3 años está pensando en cómo están las universidades. Entonces, a veces, y yo viendo esto, yo digo, no, ella se está preocupando por cosas que no están ni cerca. Está bien pensar a futuro. Claro. Lo que no está bien es dejar que ese futuro, incierto aún, que tal vez planificamos en función de llegar a ciertos planes, a ciertas metas, se convierta en una carga tan pesada que no nos deje vivir el presente. Entonces ahí está mal, ahí entra el enemigo a robarnos la fe o a querer hacer que nuestra fe quede completamente inerte y no tengamos nosotros, el enemigo sabe, un cristiano que tenga una fe inerte es un
muerto viviente, como decía un predicador una vez. Un muerto viviente, una persona que anda por el mundo sin tener esa herramienta necesaria para enfrentar cualquiera que sea la circunstancia que se nos presente. Exacto, porque en el pensamiento de ella, o sea, si ella quiere venir para acá, se está preocupando de antemano por algo que todavía no va a pasar. Entonces, exacto. ¿En qué otras áreas, bueno, el enemigo está allí solapado, diciendo no vayas porque esto, no hagas esto porque aquello? Es una preocupación constante. Entonces, la persona no se puede activar en cosas nuevas. Exacto. ¿Sí? Porque está allí ese enemigo latente, ese enemigo allí trayendo esa preocupación. Pero ¿cuáles serían las consecuencias que nos trae estar preocupados? Bueno, como lo hablamos desde el principio, las consecuencias principales son el afán y la ansiedad, el estrés y la ansiedad, pensamientos excesivos de ansiedad, que generan en nosotros conductas de estrés. Esas son las principales consecuencias, que no son mínimas, no son pequeñas. Ya hablamos un poquito de eso, de cómo el cuerpo somatiza o exterioriza lo que está ocurriendo en el interior de las personas, en el constante pensamiento reiterativo de una misma preocupación o de un mismo problema, de un mismo conflicto que no se termina de solucionar en nuestras vidas, o que, como tú misma decías, en pensamientos a futuros que se convierten en cargas tan pesadas que no dejan caminar en el presente. Todas estas cosas nuestro cuerpo las exterioriza y se convierten en estrés, y que traen inclusive enfermedades al cuerpo, ¿verdad? Enfermedades en el sistema nervioso, en el sistema también en cuanto al corazón, ¿cómo se llama? El sistema cardiovascular, circulatorio. Sí, y es que una de las consecuencias dice que una de las primeras causas de muerte en el ser humano es el estrés, ¿no? Las enfermedades por el estrés, o sea, las enfermedades cardíacas causadas por el estrés. Es que yo creo que la preocupación, el afán, la ansiedad afecta todo nuestro ser. Exacto. ¿Verdad? Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, porque como tú lo decías, ¿no? Una persona que está afanada, una persona que está turbada, una persona que está preocupada, sus defensas decaen. ¿Sí? Y son esas personas que, bueno, pronto una gripe, pronto una cosa, pronto aquello. Perdón. Y están en eso, ¿verdad? Ese dolor de cabeza, no te deja dormir, los músculos, ¿verdad? Hay tensión muscular, tensión nerviosa, tantas cosas. De igual manera, nuestra alma. Y se dice que aproximadamente un 15% de la población norteamericana, por poner solamente un ejemplo, sufre de algún tipo de trastorno de ansiedad, ¿no? Y lo llaman así, entre los que incluyen las fobias, trastornos psicocompulsivos, ataques de pánico, de ansiedad, todo este tipo de cosas. Imagínate, en una nación tan grande como Norteamérica, un 15% es una considerable, un porcentaje considerable, ¿no? Que sufren de alguno de estos trastornos. ¿Por qué? Porque no han sabido canalizar la preocupación. De manera que vamos a hablar ahora de la solución. Ya hemos hablado bastante de este problema, pero yo quiero que usted tome papel y lápiz y vamos a ponernos juiciosos a llevar a cabo la receta. Son 3 pasos que vamos a dar para solucionar este tipo de problemas. Así es. ¿Y cuáles serían entonces esos pasos? Porque de verdad yo creo que los necesitamos todos. Bueno, Jesús dijo, como lo leímos al principio, no estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Esto es algo que suena bonito, esto es algo que lo decimos muy fácil, pero que cuando lo llevamos a la práctica a veces nos cuesta, ¿verdad? No es tan fácil como decirlo, no estéis afanosos. O como cuando le ponemos la mano en el hombro a un amigo y le decimos, no te preocupes, Dios tiene el control. Es fácil decirlo cuando yo no lo estoy viviendo, pero cuando estoy preocupado, entonces la cosa cambia. Pero no es imposible. Aunque va a ser difícil, aunque va a ser algo que va a demorar, tal vez tienes
años viviendo bajo una preocupación extrema. No pretendemos que de un día para otro se solucione la situación, ¿verdad? Pero sí vamos a convertir esto que vamos a hablar para salir de este embrollo que se llama preocupación, lo vamos a convertir en algo cotidiano. Lo vamos a convertir en una lucha de día a día. No de hoy para siempre, sino hoy voy a determinar hacer estos 3 pasos para no vivir el día de hoy preocupado. Y mañana tendrá su propio afán, como dice la Biblia. El día de mañana traerá su propio afán. Amén. Entonces, el primer paso para nosotros poder canalizar la preocupación y no permitir que ella se convierta en todas nuestras vidas es, número 1, la oración. La oración. La oración debe ser la llave que abre la puerta para que el Señor Jesús entre a nuestras vidas. Él mismo lo dice en aquel versículo tan conocido y tan hermoso que es Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, ¿no? Pero dice aquel que oiga. Una persona que está en constante oración con el Señor aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende a identificar la voz de su amado que le llama y es como esa llave que nos abre esa puerta para que Jesús entre en nuestras vidas. La oración que usted debe hacer no tiene que ser una oración de 10 horas o de 2 horas no. Tiene que ser una oración constante. Debemos vivir en una constante oración. Tú tienes tu momento devocional con Dios, oras allí el tiempo que tú ores, pero de repente terminas de orar, dices amén, tomas tus implementos y te vas al trabajo y en el camino comienza el enemigo a quererte robar ese momento devocional con Dios y comienza la preocupación nuevamente a hacer nido en tu cabeza y tus pensamientos, tengo que hacer aquello, y comienza a generarse afán, comienza a generar un cambio en tu estado de ánimo. Estas cosas vienen ahí, inmediatamente tú identificas y allí vas manejando o vas en el transporte público y comienzas a orar. Señor, gracias porque tú tienes el control de mi vida. Como dice Mateo 6, versículo 30, por nada estemos afanosos, que tú conoces nuestras necesidades, que tú tienes cuidado especial de mi vida. Y comienzo a declarar y hablar la palabra de Dios. Yo le aseguro que usted va a llegar a su trabajo no como si no hubiese orado, sino como una persona que ha estado en la presencia de Dios. Y cualquiera que sea la circunstancia que usted ve en su trabajo, en su universidad, en donde usted vaya, usted va a encontrar que en su corazón hay paz y va a poder afrontar esa circunstancia de otra manera. De manera que el paso número 1 para afrontar la preocupación es la oración. Aquí dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en acción de gracias. ¿Sí? Gracias, Señor, porque tú tienes el control de mi preocupación. Señor, esto lo llevo a ti y yo sé que de antemano tengo la victoria. Y dice en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y eso es tan importante, ¿no? Porque dice que la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque eso es lo que ataca el enemigo en medio de la preocupación. Así es. ¿Sí? Nos roba la paz, nos roba los pensamientos. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor nos trae esa paz. Así es. Entonces, cuando oramos, la oración es importante. Ya lo vemos bíblicamente en ese maravilloso versículo que acaba de leer mi esposa, cómo la oración significa respuesta ante la preocupación, ¿verdad? Y el número 2, paso número 2 a seguir. Recuerden que es una lucha diaria. Es todos los días. Luchar contra la preocupación diariamente, hasta que desaparezca por completo en nuestras vidas. O por lo menos deje de ocupar el primer lugar. Número 2, estudiar la Biblia, meditar en la palabra de Dios. La Biblia misma nos enseña que la fe viene por el escudriñar o por el escuchar la palabra de Dios.
O sea que ella misma trae el contenido necesario que alimenta mi fe y que hace que mi fe crezca, ¿no? Entonces, ¿cómo contrarrestar la preocupación? Mediante la oración y la fe que debe crecer mediante el escudriñar la palabra de Dios. Recuerden que el alimento que su alma y su espíritu necesitan se llama Biblia. Y que el cuerpo, nuestro cuerpo, va a ser lo que más va a rechazar. El día que usted comience a estudiar la palabra de Dios, ese día usted va a sentir pereza, va a sentir desánimo. Tal vez usted se va a proponer y va a decir, este año que comienza 2023, voy a leer la Biblia completa y va a ser una meta, pero se convierte también en una preocupación. ¿Por qué? Porque abrimos la Biblia y dice, pero es que yo no entiendo la Biblia, pero es que está bien que tú te propongas a leer la Biblia, pero como le decía a unas personas del día de hoy, debemos nosotros despertar también un deseo por aprender, no como una meta como la que nos colocamos durante todos los años, sino que leer la Biblia va a ser no solamente un deleite, no va a ser solamente una actividad que debo realizar y que tengo que cumplir antes que termine el 2023, sino que va a ser lo que tú dices, un deleite, va a ser algo que va a ser provechoso a mi vida, que si me tengo que detener en un mismo libro durante meses porque no lo termino de estudiar y comprender a fondo, entonces me detengo y no importa que me lleve más tiempo el terminar la lectura. ¿Me explico? Pero ese tipo de cosas deben ser importantes en nuestras vidas. No tomar la Biblia como un libro cualquiera, tomarla como ese manual de instrucciones que alimenta nuestra fe y nos ayuda a librar cualquiera que sea la circunstancia. Por eso es tan importante el devocional, ¿verdad? Amén. Porque en el devocional nosotros no solamente oramos, sino que también leemos una parte de la palabra y nos vamos desde el inicio de la mañana fortalecidos, ¿verdad? Que cualquier cosa que el enemigo quiera traer, nosotros podemos recordar esa palabra que el Señor nos ha regalado desde temprano y apropiarnos de ella. Así es, así es. Y paso número 3, debemos colocar en perspectiva cualquiera que sea las circunstancias de nuestras vidas. ¿Qué significa colocar en perspectiva? Eso es como si yo tomara, por ejemplo, una tapa de un refresco. Yo coloco una tapa de un refresco, ¿verdad? Que puede ser de un tamaño más o menos así, ¿verdad? Y si yo la coloco, esa tapa de refresco, enfrente de mi ojo, ¿qué va a pasar? Que voy a ver que esa tapa ocupa la mayoría de mi capacidad ocular y no voy a poder ver más allá de la tapa de refresco. Pero si yo coloco en perspectiva esa tapa de refresco y, por ejemplo, la bajo a esta altura, puedo ver que es pequeña con relación a todo lo demás que estoy viendo a mi alrededor. Entonces, si tú colocas en perspectiva toda circunstancia que estás pasando, es como si tú te fueras al futuro y vieras que eso que está pasando hoy, pudiste salir de esa circunstancia ileso y que Dios estuvo contigo, Dios te guardó y que esas circunstancias no acabaron con tu vida. Amén. Es como si tú te fueras al futuro y vieras eso y regresaras y dijeras, voy a estar bien. Ya vi cuál es la solución. Aun cuando no estoy viendo cuál es la solución, estoy colocando en perspectiva mi problema, le estoy diciendo a ese problema cuán grande es mi Dios. Y no le estoy diciendo a Dios cuán grande es mi problema. Es decirle al Señor, decirle las circunstancias, por muy difícil que la esté pasando, por muy difícil que seas, nunca vas a ser más grande que mi Dios. Y mi Dios es poderoso para en medio de la sequedad, en medio de la dificultad, en medio de las circunstancias, traer provisión, traer sanidad, traer respuesta. Mi Dios pues me guardará de cualquiera que sea las circunstancias. De manera que debemos ser como ese David al enfrentar a Goliat. ¿Recuerdan a ese pequeño David que se enfrentó a Goliat y él lo vio? ¿Cómo vio David a Goliat? David lo vio hacia abajo, lo vio pequeño, lo vio en perspectiva. Él no se estaba comparando, él comparó a Goliat con Dios y dijo, ¿quién es este filisteo? ¿Quién es este incircunciso para desafiar al Dios del ejército de Israel? Entonces vemos cómo colocó en perspectiva a un gigante
no con respecto a él, sino con respecto a Dios, y pudo obtener la victoria. Así tenemos que ser nosotros. Tener la victoria en Cristo. Tenemos la victoria ganada. Tenemos el juego ganado. Tenemos que confiar, orar, escudriñar la palabra y llevar en perspectiva todos y cada uno de nuestros problemas para que la preocupación no se apodere y no se adueñe de nuestras vidas. Así es. Y es que David colocaba en primer lugar siempre al Señor. Amén. Y por eso la palabra lo dice en Mateo 6:33. ¿Sí? Un versículo muy conocido. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así y es. ese versículo, o sea, la antesala de ese versículo habla del afán, de la ansiedad, de todos estos temas, pero el Señor le dice al final, le dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos esos problemas que nos traen preocupación se van a ir, ¿sí? Porque el Señor nos prometió llevar nuestra carga, ¿sí? Amén. Él prometió y Él lo va a cumplir. Así es. De manera que, para concluir, podemos decir que la preocupación no será un enemigo fácil de vencer, no será un gigante fácil de derrotar. Pero si lo vemos en perspectiva como Dios nos está viendo a nosotros, entonces sabemos que vamos a tener la victoria. Más si la preocupación ha sido un estilo de vida por mucho tiempo, como lo dije hace un rato. Debemos confiar, debemos creer y llevar la batalla todos los días hasta que la preocupación llegue al límite o a los niveles necesarios para nuestra vida y no sobrepase de allí la ansiedad, ni el estrés, ni la preocupación. Así es, el límite necesario, ¿no? Para Exacto. que podamos hacer las cosas correctamente. Bueno, hemos llegado al final de esta edición de Generando Fe. Espero que la pueda compartir, de que también la medite con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Es necesario que nosotros demos de lo que hemos aprendido en estos programas para los demás, porque ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo y su trabajo es llevar fe a más personas. Amén. Bueno, así es. hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga.